Me enorgullece coordinar este simposio, sobre todo por la calidad de los conferencistas y el tema tan amplio del cual van a desarrollar. El simposio es llamado Metabolismo en Disbiosis y el primer conferencista es el doctor Ricardo Mendoza. El doctor Ricardo es médico internista endocrinólogo, médico internista egresado del Hospital Jesús Llena de Lice, está muy presente hoy, especialista en endocrinología y metabolismo del Hospital Vargas de Caracas, pero de tiroidología, tiene diplomado universitario sobre obesidad y es adjunto del servicio de endocrinología del Hospital Vargas de Caracas. Y su conferencia es obesidad, microbiota y disbiosis intestinal. Bienvenido, Ricardo. Hola, feliz día, muchísimas gracias por la invitación y tener la oportunidad de hablar sobre posiblemente la enfermedad más importante del mundo, la pandemia más importante del mundo. Estamos hablando de obesidad y de qué forma esta enfermedad se relaciona con la microbiota. Hay una relación entre la microbiota, entre las células neuroendocrinas enterales y entre el adipocito blanco y el adipocito marrón. Y esa relación se hace a través de metabolitos. Estamos hablando de lipopolisacáridos, de succinato, de endocannabinoides, de derivados del triptófano como el indol, de ácidos biliares y de algunos ácidos grasos de cadena corta. Estos tienen efectos locales a nivel de los colonocitos y de las células L enteroendocrinas del colon, pero también efectos sistémicos sobre el adipocito blanco y sobre el adipocito marrón. Algunos de los efectos locales en los colonocitos están mediados por lipopolisacáridos, y los lipopolisacáridos siempre producen inflamación a través de su receptor TNR. Los endocannabinoides, a través de los receptores endocannabinoides tipo 1, tipo 1, incrementan la permeabilidad intestinal. Estos son los endocannabinoides, pero ahora en las células enteroendocrinas del colon, a través del receptor de acoplado de proteína G119, algunos ácidos biliares a través del receptor de Takeda y algunos ácidos grasos de cadena corta vía receptor de proteínas acoplado a proteínas G43 y 41, incrementan la liberación de péptido YY y de GLP-1. Y de esa manera, la microbiota puede afectar el apetito, la saciedad y el gasto energético. Algunos efectos sistémicos giran, por ejemplo, a nivel del adipocito blanco, lipopolisacáridos, siempre inflamación, vía TNR, y a través del correceptor CD14, y produce efectos inhibitorios sobre la adipogénesis. Y también favorece la producción por el adipocito blanco de la adiponectina, la leptina y la apelina. El succinato, vía receptor acoplado a proteína G, actúa como un sensor de la energía dietética. Los endocannabinoides, vía receptores de endocannabinoides tipo 1 y tipo 2. Los ácidos biliares, a través de los de Takeda, y el indol a través de receptores acoplados a proteína G35, tiene un efecto estimulante del amarronamiento de la célula adiposa blanca. Y sobre el adipocito marrón, estimulan la producción de factores desacoplantes de la cadena respiratoria y de la producción de ATP. Y de esa manera tienen un efecto inhibitorio sobre la termogénesis. Y es un poquito más específico con respecto al adipocito blanco. Algunos ácidos grasos de cadena corta tienen efectos beneficiosos, como por ejemplo el acetato y el butirato, que incrementan el amarronamiento del tejido adiposo blanco y favorecen la termogénesis en el tejido adiposo marrón. Los lipopolisacáridos tienen un efecto perjudicial sobre la adipogénesis, ya que me reducen el amarronamiento del tejido adiposo blanco. Algunos aminoácidos de cadena ramificada favorecen la producción de resistencia a la insulina y la disfunción mitocondrial en el tejido adiposo blanco. El triptófano le favorece la inflamación del tejido adiposo blanco y por la vía de la trimetilamina que favorece la resistencia a la insulina
y se reduce el amarronamiento del tejido adiposo blanco. Los lipopolisacáridos también tienen un efecto no solo inflamatorio, sino obesogénico. Fíjense cómo en este trabajo, hecho con obesos, diabéticos y no diabéticos, se demostró que hay una relación directamente proporcional entre lipopolisacáridos y peso e índice de masa corporal. A medida que se incrementan las proteínas neuronales lipopolisacáridos, se incrementan las citoquinas proinflamatorias. Todos sabemos muy bien que los lipopolisacáridos producen inflamación, o bien de forma directa vía receptor TLR4 en los adipocitos, o bien directa porque favorecen la polarización de los macrófagos en el tejido adiposo, pasando del macrófago tipo 2 antiinflamatorio al macrófago tipo 1 preinflamatorio. Lo que sí es cierto es que en este trabajo se demuestra que a medida que se incrementan los lipopolisacáridos, medidas por proteínas neuronales lipopolisacáridos, se incrementan las citoquinas proinflamatorias, pero también se incrementa el peso y el índice de masa corporal y también algunos trastornos metabólicos como la hiperinsulinemia. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nosotros trasplantamos microbiota de una persona adulta con obesidad a una persona adulta delgada? Este caso está descrito en la bibliografía. Se trata de una mujer con infecciones recurrentes por Clostridium difficile que no responde a los tratamientos médicos, por consiguiente tiene indicaciones de un trasplante de microbiota fecal, pero se observa que inicialmente tenía un índice de masa corporal de 26.4 kilogramos por metro cuadrado. A los 16 meses se incrementa el índice de masa corporal a 33 kilogramos por metro cuadrado y a los 36 meses se incrementa el índice de masa corporal a 34.5 kilogramos por metro cuadrado. Ellos preguntan si ese aumento de peso se debe a la resolución de la infección, que es probable, aunque ese paciente no había tenido obesidad, al tratamiento del Helicobacter pylori que incrementa la grelina y que puede favorecer el aumento de peso, o directamente relacionado con el trasplante de microbiota fecal, que es de lo que vamos a conversar hoy. ¿Qué ocurre cuando nosotros trasplantamos microbiota fecal de una persona con obesidad a ratones adultos libres de gérmenes, o hacemos el mismo trasplante de microbiota fecal de personas delgadas? Lo primero que se observa en ese trasplante de microbiota fecal a las 2 semanas, un incremento de la abundancia relativa de similitudes en los que recibieron microbiota de los obesos, y además se cambia el perfil de ácido graso de cadena corta diferente en los dos grupos, y algo bien importante, se duplica el porcentaje de grasa ganado en aquellos ratones que recibieron trasplante de microbiota fecal de los obesos. Pareciera como si la microbiota fecal de los obesos tuvieran un efecto obesogénico. ¿Pero qué ocurre si generan probióticos durante 5 semanas en un modelo experimental en ratones sometidos a una dieta obesogénica, una dieta occidental? Pero a un grupo de esos ratoncitos se les da suplementación probiótica con Bifidobacterium adolescentis. Dieta de experimentación, 5 semanas, dieta obesogénica, dieta occidental. Lo primero que se observa en esos ratones es obviamente que se incrementa la cantidad de Bifidobacterium adolescentes en ciego y se incrementa en plasma y en hilo la angiopoietina similar a 4, que es una proteína que tiene un efecto antilipasa. Por consiguiente, se reduce la actividad de la lipasa en la luz del intestino de forma significativa. Eso interfiere con la digestión y con la absorción de las grasas, y por esta razón se incrementa la pérdida de grasas, en este caso de triglicéridos por las heces. Pero también, utilizando probióticos en este modelo experimental en ratones, se observa una reducción significativa de la masa de los depósitos adiposos, tanto en tejido adiposo original, epididymal, perirenal y mesentérico, y una reducción también significativa del peso corporal. Otro trabajo interesante, pero ahora por humanos. ¿Qué ocurre si a pacientes adultos con sobrepeso u obesidad le damos prebióticos durante 8 semanas? En este caso,
Estamos hablando de almidón resistente, 40 gramos al día de un maíz rico en amilosa. Y el periodo de experimentación es durante 8 semanas con prebióticos, durante 8 semanas. Una variación significativa de algunas bacterias a nivel intestinal. Se incrementaron los Ruminococcus brommi, se incrementaron otra vez los bifidobacterios adolescentes y se redujeron los Alistifes putredinis. Nuevamente, se incrementan las angiopoyetinas similar a 4, tanto en suero como a nivel intestinal, y eso provoca un incremento de la pérdida de líquidos por las heces. Estamos hablando de ácidos grasos no esterificados, estamos hablando de triglicéridos y estamos hablando de colesterol total. Obviamente, también en estos pacientes se observa una reducción de la permeabilidad intestinal con reducción de las endotoxinas. De esa manera, también se reduce la producción de citoquinas proinflamatorias tipo TNF-alfa o interleuquina 1B, y al reducirse las citoquinas proinflamatorias, también mejora la sensibilidad a la insulina. Recuerden que la principal causa de resistencia a la insulina es la inflamación crónica sistémica de bajo grado, la principal. Al reducirse las citoquinas proinflamatorias, también en un modelo experimental de CLAMP hiperglicémico euglicémico, se mejora la sensibilidad a la insulina en este grupo de adultos que recibieron prebióticos durante 8 semanas. En los obesos se incrementa el factor de crecimiento fibroelástico 21. En este grupo experimental se redujo. También se produjo un cambio en el perfil de ácidos biliares en suero, incrementándose el ácido tauro desoxicólico, produciendo el ácido beta quenose desoxicólico. Y también se reduce el tejido adiposo visceral y el tejido adiposo subcutáneo de forma significativa. Podemos verlo en las láminas, en las gráficas del lado izquierdo, y en la resonancia magnética por sustracción de grasa a nivel del lumbar 4, en la cual podemos ver claramente una reducción del color amarillo, que me habla del tejido adiposo subcutáneo, y una reducción importante del rojo, que es el tejido adiposo visceral. Pero también la reducción del peso corporal, de la masa magra y de la circunferencia de cintura. Se redujo 2,8 kilos en 8 semanas, es más o menos 350 gramos por semana. Se redujo 1,8 kilos de la masa grasa en el trabajo, en promedio de 225 gramos por semana. Y la circunferencia de cintura se redujo 3,7 centímetros en 8 semanas, aproximadamente 0,5 centímetros por semana. Es decir, pareció que hubiese un efecto beneficioso de estos prebióticos en estos humanos con obesidad. Ahora déjenme hacerlo más difícil. En este caso, se le da prebióticos a humanos almidón resistentes durante 8 semanas. Y luego, la microbiota de ese humano se lo trasplanta a un grupo de ratones, quienes son sometidos a una dieta occidental, se permite la colonización durante 2 semanas y luego se sacrifican para estudiar los resultados. Lo primero que se observa es un incremento de 200, 300 y hasta 400% en las proteínas de unión estrecha del colon. De esa manera se restablece la integridad de la mucosa y de esa manera se reduce la permeabilidad intestinal. Midiéndose el extracto marcado con isocianato de fluoresceína en plasma, se demuestra una reducción de la permeabilidad intestinal en más del 50%. Obviamente, eso me reduce la cantidad de lipopolisacáridos que pasan a los tejidos. Los lipopolisacáridos séricos se reducen en más del 50-60%. Los lipopolisacáridos en tejido adiposo blanco mesentérico se reducen en un 90%. Obviamente, al haber menos lipopolisacáridos y menos citoquinas proinflamatorias, se reduce de forma importante la interleuquina 1B, la interleuquina 6 y la proteína, la MCP1, la proteína química atrayente de monocitos macrófagos. Y además, algo importante, se incrementan algunas citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10. Otro detalle importante es que esta angiopoyetina similar a 4 de la que conversamos hace rato se incrementa de forma significativa. Eso reduce la actividad de la lipasa en el intestino, me reduce la absorción de grasas, en este caso la cantidad de triglicéridos en heces se incrementa un 60 o un 80%, y ese fenómeno de la angiopoyetina similar a 4, tanto a nivel intestinal como a nivel sérico, se incrementan de forma marcada.
En estos ratoncitos también se observa una reducción importante de la masa de los depósitos adiposos, tanto a nivel inguinal, epididymal, perirenal o mesentérico. Y podemos ver una diferencia notable en la grasa visceral del ratoncito del lado izquierdo comparado con el ratoncito del lado derecho, que es el del grupo experimental. También se observa una reducción importante de la masa grasa que ya se hace significativa a partir del séptimo día, y una reducción importante del peso corporal que también se hace ya significativamente importante desde el punto de vista estadístico a los 10 días. Pero no solo hay paso de metabolitos, sino que también hay paso de bacterias vivas. En un modelo de fluorescencia catalizada por depósito de reporte en hibridación in situ, se demostró que hay translocación bacteriana de células, bacterias vivas al tejido adiposo. Esto ya se demostró en animales aproximadamente en el 2010. El primer estudio que se hace en humanos, en el que se demuestra que hay bacterias presentes vivas en el tejido adiposo humano, que se encuentra ADN bacteriano en tejido adiposo mesentérico, omental y subcutáneo, que los filmen predominantes son proteobacterias y firmicutes, y algo importante, que mientras más cantidad de ADN bacteriano hay en el tejido adiposo, hay mayor infiltración de células inmunes y parámetros inflamatorios y metabólicos. Yo quiero concluir con tres ítems, tres conclusiones. La primera, que hay una relación entre microbiota y efectos locales sobre los colonocitos y las células endocrinas, y sistémicos sobre el tejido adiposo. Segundo, que si yo manipulo la microbiota puedo incrementar las proteínas de unión estrecha, por consiguiente puedo reducir la permeabilidad intestinal. Eso hace que se reduzcan las lipopolisacáridos de los tejidos y que se reduzcan las citoquinas proinflamatorias. Eso me puede mejorar la resistencia a la insulina. También puedo evidenciar un incremento de la angiopoietina similar a 4 del intestino y en el suero, que me reduce la actividad de la lipasa luminal y me incrementa la excreción fecal de grasas. También observo, al manipular la microbiota y reducción del factor de crecimiento fibroláctico 21, puedo incrementar la adiponectina, puedo alterar de forma benigna el perfil de ácidos biliares, puedo reducir algunos aminoácidos de cadena ramificada del suero y por consiguiente puedo reducir el tamaño de los adipocitos, reducir la masa grasa visceral y subcutánea, reducir la circunferencia abdominal y reducir el peso. Yo no estoy diciendo que la manipulación de la microbiota intestinal es la panacea que va a curar a la obesidad en el mundo. La obesidad es una enfermedad incurable, multicausal, que obedece a intereses políticos y económicos, a exposición a los alimentos, al ambiente físico, a razones genéticas, al comportamiento contextual, a la cultura, al limitado conocimiento científico y a la inequidad social. Pero posiblemente nuestros pacientes obesos puedan ver mejorada su condición si nosotros empezamos a manipular su microbiota. Muchísimas gracias.